Bienvenidos a este video educativo. Hoy le hablaremos del funcionalismo. Los integrantes son Solange Pinela, Caterine Ramos, Shirley Miranda, Amy Pincay y quien les habla, Evelyn Molina. El presente trabajo tiene como objetivo analizar y explicar la teoría funcionalismo plasmando su concepto que intenta comprender cómo el contenido de las personas se relacionan con los demás, crea todo y utiliza su papel en la sociedad. Autores como Emily Durkheim, Talcott Parsons, Herbert Spencer y Robert Merton son protagonistas y expositores de trabajos de campo con el fin de estudiar a la sociedad tal y como la encuentra, donde la cultura es un hecho social con una función, y la importancia que tienen estas corrientes de pensamiento con el fin de ahondar el conocimiento compartido en clases. La teoría funcionalista nace en 1930 de las ciencias sociales como la antropología y la sociología en reacción al evolucionismo. De los numerosos estudios que Inglaterra propone en sus colonias, estudiando a la sociedad sin importar la historia que ésta tenga. El siguiente trabajo práctico experimental pretende contribuir al aprendizaje de los estudiantes de trabajo social segundo semestre en línea C2. En primer lugar, plasmando el origen del funcionalismo, que es una corriente teórica que se interesa en la manera en que funciona la mente y sus capacidades, posicionando al individuo como un agente social, y sirve para explicar las relaciones entre un todo, organismo, y sus partes diferenciadas, órganos, donde el objetivo de estudio son las culturas y comunidades, destacando su gran acogida por la población fue la contraposición al marxismo. En segundo lugar, detallando sus autores y conceptos que aportan para engrandecer a la teoría. Spencer y Durkheim fueron muy adelantados a su tiempo, plasmando sus ideas donde la sociedad era un todo orgánico. Según Fernández 2020, el funcionalismo introduce una división en el trabajo antropológico, distingue entre etnografía y etnología. El etnógrafo describe aspectos particulares de la cultura y el etnólogo se introduce en el trabajo de campo por medio de la observación participante y crea una síntesis explicativa de datos etnográficos. Su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo es la que profundiza y analiza a la sociedad, la cultura y los hechos sociales para complacer las necesidades de una localidad. Y su base teórica es el positivismo, empirismo y teoría liberal. En función, la sociedad, dicha correlación se concreta en términos de necesidad. El funcionalismo es el que persiste, en el cual es la naturaleza de los estados mentales, donde vemos que los estados mentales el individuo conecta con su cuerpo y mente en un estado metáfico. Es decir, nos basamos más allá de la física. El funcionalismo y la sociedad son dos mecanismos autorreguladores de la existencia en general para poseer una buena armonía y remediar los problemas. El funcionalismo, asimismo, posee polémicas de poder concebir todos los fenómenos que abarcan dentro de una sociedad, para poder dar cabida y áreas a todos ellos. Dentro de la política, ya que rompe todas las barreras de comunicación para poder alcanzar tanto al sujeto y a la sociedad, y asimismo un paquete gubernamental que esté establecido en el momento. Además, se faculta de poder regular las existencias de las personas desde el punto de vista social y entiende las problemáticas sociales y junto con el gobierno para dar una respuesta a estas problemáticas mediante políticas públicas, y esto también es un
es estudiado por las administraciones públicas en general. Hola, mi nombre es Dami Pincay y hablaré sobre los conceptos funcionalistas y algunos autores de esta teoría. Según Emily Durkheim, era uno de los personajes desde el punto de perspectiva sociológico con el concepto del funcionalismo teórico más adelantada en los tiempos en los que se encontraba. Decía que, como sociedad se relacionaban formando así un organismo en el cual el cuerpo compartía las necesidades y asimismo las funciones de manera interdependiente, haciendo una relación recíproca de dos o más personas, interactuando con organismos entre su mismo ambiente, llegando a necesitarse de manera mutua. Si se llegaba a tener un cambio social en este círculo y este era aceptado por todos, se los consideraba como funcional. Al contrario, si se tenía un cambio y este no era aceptado y no aportaba un equilibrio, se lo consideraba como no funcional, observando que el cambio puede ser o no puede ser un beneficio para los demás. Otro gran aporte de Emily es que establece uno de los principales pensamientos que da un lugar importante a la teoría funcionalista, siendo así que por estos muchos influencian de este pensamiento más autores, logrando que se guíen en su teoría. Su método de estudio se basa en ser conservacionista con el objetivo de estudio relacionales y positivos para así lograr que con su método de estudio, que era el sociológico, encuentre un lugar en la ciencia junto con las demás ciencias, aplicando teorías y todo lo necesario para poder interpretar como hechos sociales que se derivan a las maneras en que los individuos actúan y viven en su exterior, ejerciendo así una conducta según sus hechos. Por otro lado, tenemos a Harold Laswell, siendo uno de los principales exponentes en el ámbito de la comunicación, con el modelo en el que se basa es darle poder a los medios de comunicación, ya que así estos tienen un poder sobre la sociedad, porque como conocemos, muchas personas confían ciegamente en los medios de comunicación. Esta teoría funcionalista en este campo se basa en cómo las personas reaccionan a una información dada por estos medios, cumpliendo así tres funciones como nos dice el agua. Como la primera, la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema. Como segunda función, con los componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno. Y la tercera y última opción, la transmisión de herencia social. Gracias. Origen del funcionalismo. El funcionalismo es una doctrina teórica, psicológica y antropológica que considera que la vida mental y el comportamiento de los individuos se relaciona con la adaptación de los mismos. Esta doctrina nace en la década de 1930 en el siglo XX, en Inglaterra, en las ciencias sociales. Es decir, es una corriente británica que fundamentalmente se posee de las ramas como la sociología y la antropología social. El funcionalismo se interesó en la manera en que funciona la mente y sus capacidades. Esta doctrina surge como respuesta al estructuralismo, pero en un principio se basó en la teoría de Charles Darwin. Fue el filósofo y psicólogo estadounidense William James que pretendía descubrir cómo funcionaba la mente de cada ser humano para adaptarse a las exigencias de los cambios continuos. Y es por eso que es considerado como el precursor de esta corriente. Sin embargo, el funcionalismo fue abarcado con los estudios de Spencer, es decir, sus orígenes remontan en los trabajos de Spencer, pero de una manera más explícita se puede remontar que estos estudios se dan por Mauss y el francés Émile Durkheim. Pero si investigamos mucho más a fondo, encontraremos que se considera a Augusto Comte en 1875 como uno de los padres fundadores del funcionalismo. El funcionalismo es esa doctrina que intenta comprender cómo el contenido de las personas se relaciona con los demás, es decir, con su entorno, cómo crea todo y utiliza su papel en la sociedad. Se parte del hecho de que la cultura es toda orgánica, en el sentido de que sus diferentes comportamientos y capacidades están entrelazados, pero cada uno tiene un papel único en todo. Gracias. El funcionalismo, como bien sabemos, es una teoría filosófica que nos permite asimilar fenómenos y sus respectivos problemas, que generan múltiples probabilidades de cohesión.
Su función es de encontrar la mejor estrategia para que los datos apoyen la relación de teorías y la sociedad, de tal manera que sirve para explicar las relaciones entre un todo, organismo y sus partes diferenciadas, órganos. Dicha relación refiere a términos de necesidad, es el todo y el que precisa que sus partes satisfagan determinadas necesidades, tareas diferenciadas, mediante tareas diferenciadas.